Sin embargo, en México no solo nos ha llenado de dolor y solidaridad, hay una identificación especial con ese país. No solo compartimos una historia milenaria, sino también el estar ubicados en zonas altamente sísmicas. Y si algo nos ha alarmado en estos días es qué tan preparados estamos los peruanos ante la posibilidad de un sismo que, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, en algún momento podría suceder. Dayana Ciesa y Walter Jiménez nos advierten sobre las vulnerabilidades a las que tenemos que prestar atención. Imagínense que una casona del centro de Lima podría terminar simplemente en este estado. Vamos con el reportaje. No mames, Tania, güey. La tierra sigue temblando. La incertidumbre de cuál sería el próximo lugar en el que las potentes ondas sísmicas vuelvan a descargar su fuerza sigue quitándole el sueño a muchos. Ayer, una nueva réplica revivió el pánico en los mexicanos y a los peruanos nos sigue aproximando cada vez más a un inminente desastre que, según los sismólogos, estaría muy cerca. Tienen la sirena y la gente tiene que bajar, ¿no? Pero dentro de su casa usted no sabe dónde vive. No, la verdad que no. ¿Qué piso vive usted? En el 7, pero yo quisiera que alguien venga de Defensa Civil, acá en la residencial, y que vaya de edificio por edificio y que nos informe dónde tenemos que correr, ¿no? Y marcarlo bien. Las fatales consecuencias en un país al que sentimos tan cercano como México nos hace preguntarnos qué ocurriría realmente en el Perú si el silencio sísmico de 43 años se rompiera y el país temblara con las magnitudes tan altas como las que se pronostican. El 40% de las construcciones en el país son informales. Otra importante cifra es el número de peruanos que habitan en nuevas edificaciones, edificios que se han construido en los últimos 10 años en varios distritos de la capital. Pero ¿sabe usted si el edificio o vivienda que ocupa es segura? Esta noche en Panorama identificaremos las viviendas vulnerables, cuáles son los inmuebles que representan un grave peligro para sus propietarios y cómo saber si la estructura de la casa que habita actualmente es la adecuada. Nosotros hemos hecho un estudio de cómo se construye en todo el Perú y hemos detectado que el 80% de las viviendas En Lima. en todo el Perú y en Lima también están en riesgo. El riesgo es la combinación perversa del peligro sísmico con la vulnerabilidad, o sea, la poca, vamos a llamarla, resistencia de las viviendas. Entonces, si estamos en un país sísmico en el que las viviendas no están bien construidas, el riesgo es altísimo. Incansables veces se ha advertido que los distritos de Villa El Salvador, Chorrillos, La Molina, San Juan del Lurigancho, El Callao y Ventanilla son los de mayor inseguridad en caso de un terremoto. El mapa indica que el color rojo son las zonas de muy alto riesgo, en naranja se encuentran los de peligro alto, amarillo, riesgo moderado y verde, lugar de baja peligrosidad. Pero lo que pocos saben es que el altísimo riesgo no solo se encontraría allí, donde señala el mapa,
sino que la preocupante realidad nos revela que el altísimo riesgo estaría en todo Lima. Aquí en Javier Prado también encontramos edificios y estructuras con alto riesgo de vulnerabilidad. Por ejemplo, este tiene el primer piso con estacionamientos. Esto representa un alto riesgo porque son los edificios llamados con piso blando. Y si seguimos caminando, aquí a menos de una cuadra encontramos otro edificio con las mismas características. El primer piso solo con columnas y sirven de estacionamiento. No hay muros y esto podría provocar un colapso de la estructura en caso de un terremoto. En donde usted menos imagina. Y estas construcciones están aquí en plena Avenida Brasil, estamos a la altura. Cada construcción, cada vivienda mal edificada, sea cual sea el suelo en el que se sostiene, es un peligro inminente y existe una alta probabilidad de desgracia. Hay una leyenda de que los edificios flexibles, cuando viene el terremoto, se pueden mover y pasa el terremoto y lograron quedarse en pie. No, eso es una mentira para la ingeniería de estos años. No tendría que ser flexible de ninguna manera ninguna construcción. No, la receta ahora es, mientras más rígido puedas hacer el edificio, hazlo. En cualquier suelo donde hagas un edificio, sea un suelo rígido, sea un suelo blando, haz tu edificio lo más rígido que puedas. Que se salgan, la pared se rompió, que se salgan. Dios mío. Lo que hemos visto de colapsos en México ahora último son edificios de puros vigas y columnas, no tienen muros. ¿No? Acá en el Perú ya hace varios años que usamos muros de albañilería confinada o para los edificios altos muros de concreto armado. Que sirven de soporte. Que sirven de soporte contra las secciones laterales de los sismos, ¿no? Edificios que podrían convertirse en trampas mortales, departamentos que por su diseño y su construcción podrían tener el mismo fin que tuvieron los edificios que colapsaron en el terremoto de Chile. Tenemos ya una experiencia previa, un precedente en lo que pasó en el sismo de Chile en 2010. Muchos edificios similares a estos, con la misma tecnología, muros de paredes delgadas que son un espesor muy pequeño. Estos muros fallaron, estos edificios fallaron. Para saber cómo sería el comportamiento o el modo de falla, si es que están bien o no diseñados, tendría que realizarse una evaluación. Pueden tener un nivel de resistencia. Podrían, dependiendo de cómo fueron construidos, dependiendo del diseño y de la normatividad que usaron para hacer este diseño. Probable es que fallarían por flexocompresión y podrían causar muchas pérdidas y daños, ¿no? En los últimos años, la Avenida Brasil se ha poblado de enormes torres multifamiliares, edificios de más de 15 o 20 pisos, muchos de ellos construidos con muros de ductibilidad limitada, que son los muros de concreto muy delgados. Aquí hay un edificio de 18 pisos. Aproximadamente. Ajá. ¿Ya? Y se puede observar que también son edificios que han sido construidos con muros de ductilidad limitada, lo cual significa que tienen paredes delgadas, o sea, de poco espesor. El sistema en sí no soportaría las fuerzas sísmicas que chocarían o que llegarían a esta edificación, y como respuesta de la edificación generaría fallas de flexión y de corte en la base principalmente. Sería agrietamiento de los muros en los primeros pisos. En los primeros, y la parte de arriba se desplomaría. Podría ser el caso que se desplome, no necesariamente. Podría quedar en pie, pero con cierto nivel de daño, ¿no? Sería un edificio afectado. Toda estructura, no importa la altura que ésta tenga, si ha sido bien diseñada y respetando la normatividad y los estándares nacionales o incluso hasta internacionales, puede resistir un sismo de gran magnitud. O sea, no depende de que el edificio sea muy grande, muy alto, o de repente un edificio corto de 5 o 4 pisos, también podría caerse si está mal hecho. Por supuesto.
Por ejemplo, si se observa esta casa que está acá, esta edificación no se observa que tenga elementos de confinamiento, si se puede observar. Aquí mira, no hay confinamiento en la pared lateral, es una pared larga, aquí los ladrillos, mira. Y en los bordes de los muros no hay columnas. O sea, es No una se pared observa larga, no hay confinamiento porque se ve la pared de principio a fin, ¿no? Claro, y no hay columnas, en las esquinas no hay columnas. Y no hay Eso columnas. es la falta de confinamiento. Entonces, si no hay columnas, si no hay confinamiento, este edificio de 4 pisos nada más igual corre peligro como Corre el mucho grandote peligro. de 18. Sí. O tal vez más por la falta de confinamiento. El confinamiento es un proceso de construcción que aseguran los ingenieros es resistente y seguro. Consiste en unir, trenzar, armar los muros con las llamadas vigas y columnas y formar un solo bloque. Hay una concepción errada de la mayoría de las personas, que es que lo que resiste, que los elementos resistentes son las vigas o las columnas. No, muy mal. Lo que resiste, sobre todo las fuerzas sísmicas, son los muros. Esos son los elementos resistentes. Por eso es que tienen que estar muy bien confinados. La falla recurrente en varias de estas enormes construcciones de hace varios años es la falta de solidez de los muros, pues entre el año 99 y 2003 se construyó sin limitación. Estructuras de placa de concreto para 5 u 8 pisos se usaron para pisos más elevados. Este es uno de los tantos aquí en el Uno campo de de los Marte, ¿no? de los tantos edificios de ese tipo que existen no solo acá, sino en toda la periferia de Lima, en La Molina, en San Isidro, San Borja. Hay edificios de muros de utilidad limitada que han sido construidos y no hay una normatividad que sea estricta en esto, ¿no? ¿Cómo está construido entonces ese edificio? En base a muros, unos con otros, unidos, encajando en ángulos de 90 grados. Es como si fuera cajas apiladas una encima de otra, paredes delgadas de concreto armado, los cuales no tienen una conexión una con la otra, una conexión fuerte, digamos así, que son los elementos de confinamiento. En San Isidro, edificios con algunos años de antigüedad también podrían resultar vulnerables. Este edificio puede ser vulnerable porque puede concentrar esfuerzos en su primer piso. Si te fijas bien, ¿no? El primer piso destinado a los estacionamientos tendría una concentración de daño, ¿no? En la parte superior de las columnas, podría ocasionar daños severos a la estructura. Pero se ha visto en el sismo del 2010 de Chile que algunos edificios nuevos, ¿no? Con una estructura similar a esta, en donde el primer piso se destina a estacionamientos, pues justamente colapsaron. Fuimos a ver en una misión cómo estaban aplastando los carros en el primer piso. La informalidad en la construcción se ve también en las casas en varias partes de la capital. Hemos tomado una cuadra aquí al azar en San Martín de Porres y hemos observado que casi todas las viviendas de esta cuadra son altamente vulnerables. Todas tienen problemas de construcción y lo mismo ocurre aquí, al otro lado, solamente al frente. Miren, todos tienen problemas de construcción. Esa esquina que ves ahí de ladrillo pandereta, sabe Dios cuánto tiempo pasará hasta que tenga techo. Sin techo eso se viene abajo y no hay que esperar un gran terremoto, en un movimiento más pequeño eso se viene abajo. Son construcciones que no están en asentamientos humanos, son construcciones que están aquí en plena avenida. Utilizan en el segundo y tercer nivel, ¿no? El ladrillo tubular o ladrillo pandereta, lo cual no está permitido por la norma. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, en este momento hubiese un terremoto, hubiese un sismo de magnitud intensa con esta cuadra? ¿Qué pasaría? Mire, toda esta cuadra están con estas características de riesgo, todas son altas, todas tienen los ladrillos que no deberían usarse. En ingeniería lo que tratamos de hacer es que las estructuras no colapsen, que sean dúctiles, que se deformen, que disipen energía. Los muros hechos con ladrillo pandereta no tienen este comportamiento y más bien tienen el comportamiento contrario, se caen y explotan. Viviendas similares encontramos por toda la ciudad. También están las edificaciones antiguas, esa que con los años dejaron de ser seguras. Estas viviendas, que las hicieron con la ingeniería de los años 50, son
tremendamente mejores que las anteriores porque no tienen muros huecos, ¿no? Todos son muros sólidos y de buenos espesores. Sin embargo, estos muros son rígidos, pero sin embargo no están confinados, no están armados todos en una sola unidad. Sí, cada murito podría quebrarse y deshacerse porque no tiene ese cordón, ese marco que hacen las vigas y columnas que lo rodean, ¿no? ¿Qué cosa rescataríamos de este edificio? Su rigidez, es decir, hay que hacer los edificios rígidos en cualquier suelo. Lo que le agregaríamos, o lo que la ingeniería moderna le agrega, es la ductilidad, que es un concepto que el edificio pueda seguir deformándose mientras se va dañando, pero sin caerse. Los colegios son lugares en los que los niños pasan gran parte de su tiempo. En México, más de 20 pequeños fallecieron bajo los escombros de lo que fue su centro educativo. ¿Sabe usted lo que ocurriría en los colegios nacionales antiguos de nuestro país en un fuerte terremoto? Todos los colegios nacionales construidos antes del 97 tienen este problema que se llama de columna corta. En un terremoto esta columna se cortaría y si tú te das cuenta, si todas las columnas son iguales, entonces ya no hay quien soporte el techo y la posibilidad de caída parcial o colapsos parciales es alta. El gobierno tiene que adoptar un trabajo que se hizo para reforzar los miles de colegios que tenemos acá. Todos van a quedar inservibles, todos estos colegios antiguos van a quedar inservibles. Y es que es cuestión de concientizar al Estado y a los privados para invertir en seguridad. Desde hace años en el país existen los edificios aislados. El principio del aislamiento sísmico funciona así, que cuando viene el terremoto, la parte de los sótanos y el suelo se mueven y lo que está encima se queda casi quieto. Es decir, ¿Eso se produce gracias a estos cilindros que se llaman aisladores y que tienen gran capacidad de deformarse? Se pueden deformar 45 grados, ¿no? Es decir, esos aisladores negritos que vemos en cada esquina se van a mover al ritmo del sismo. Al ritmo del sismo y van a dejar al edificio quieto, ¿no? El sistema de aislamiento es el que mejor logra proteger a los edificios en el mundo. El terremoto del año 74 ha sido el último que ha sufrido nuestra capital. Hace 43 años hubo muerte y destrucción en nuestra ciudad. Más de 250 personas fallecieron y más de 3.000 damnificados. Las casas de quincha y adobe se desplomaron, las cañerías se rompieron y el agua discurría por el centro de la ciudad. Los años han pasado, Lima ha cambiado, pero sigue tan o más vulnerable que en los años 70. Ojo, cuando se señala en este tipo de casos que en cualquier momento Lima podría ser centro o epicentro de un terremoto, esto podría ser mañana, pero también dentro de 20 años, o sea, hay que estar tomar por supuesto la medida de seguridad, pero tampoco vivir pues simplemente en un estado de shock. Los terremotos no son predecibles, lo único real es que vivimos en una zona sísmica y siempre hay que estar preparados, tener clarísimo el lugar seguro al que uno tiene que correr, dónde se va a refugiar, además, por supuesto, de la mochila de emergencia con alimentos, medicamentos, mantas, radio a pilas, linterna, entre otros. En fin, vamos ahora